No, da igual. Dale. No, ¿querés Carla Dale. Alejandra? Que no sé qué es. Ale, Hola. estás sin micrófono. Sorry, Ahí ya. está. Uy, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, Gracias. bien. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Alejandra? Ahí está Hola. Paula. Paula Alvera, Hola, ¿qué que tal? Encantada. Hola, buenas tardes. es nuestra especialista estrella en superficie acá en Buenos Aires, Paula. Ah, un placer. Así que bueno. ¿Vos querés probar algo, Ale, antes? No, supongo que servirá. Creo que no, ¿no? No, si la ¿Has usado Zoom alguna vez, Ale? Sí, sí, claro. Sí, sí. Te estoy molestando. Te estoy molestando. Ya, déjame cerrar varias clases que tengo por aquí. Estoy harta del Zoom, harta. Sí, sí, yo hasta el cumpleaños por Zoom. ¿Qué? Oye, sí, justo estaba hablando con Lucho ahorita y decía, mi hijo también está harto, dice, mamá, ya no quiero recibir las clases de fútbol, hasta de natación por Zoom. Pa, De natación. ¿Y cómo haces una clase de natación? Pues pura tonta de que sí. No, te lo juro, y ya no quiere entrar. Yo le Escúchame, digo, hay que sobrevivir. Esto tienen que seguir facturando los muchachos. te lo juro, Es lo no. teórico. Sí, le dan pura clase teórica, le dan clase teórica de natación, ¿puedes creerlo? ¿cómo están en Perú con el tema de Ay, infectados? Y todo eso? mal, los números están muy mal. Mira, nosotros tuvimos un pico muy grande en mayo de 8.000 y tantos casos y bajó, la cuarentena se liberó y todo, y después que se liberó la cuarentena, ahorita estamos de subida entre 8.000 y 9.000 casos diarios. O sea, sí, está fea la cosa. No se entiende nada. Pero, Sí, ¿y bueno, están felizmente encerrados? pacientes sí hay, ¿ah? No, ya no. Pacientes No. sí tenemos, ¿ah? Felizmente. Pacientes sí hay y bajo todo pronóstico se están operando, la gente se opera, ¿no? Se está operando mucha gente en cirugía refractiva. O sea, claro, hay una baja, ¿no? Obviamente, o sea, eh, y yo voy solamente 3 veces por semana. Lucho antes iba mañana y tarde, ahora va solamente un turno. Solamente 2 días a la semana va 2 turnos. Entonces, claro, hay una baja como del 40%, ¿no? Pero ahí vamos, pero el país como tal está preocupante. ¿Ustedes cómo están? Y no, acá en Buenos Aires por lo menos al 20% te diría que estamos laburando. Muy poquito. Sí, Bueno, nosotros estamos todos en empezamos la así. misma. No sé cómo están ustedes, Roger, allá. No, Vamos. igual, en la misma. A ver, Mendoza, estamos justamente hoy sacaba el número y estábamos tal cual, entre el 15 y el 20% de lo que hacíamos. Y te digo que tenés una demanda contenida por no haber estado operando, pero te la comés en 2 minutos y de repente tenés semanas tranquilísimas. O sea, es como, no hay un flujo continuo. Claro, No, claro. pero ¿Ahora vos estás en Mendoza? ahora es más larga la historia, pero estoy en Uruguay. Pero, ¿En dónde? Uruguay. Ah, En estás Uruguay estoy. Estoy en Uruguay, pues mi mujer es uruguaya y nos vinimos en el medio del lío, nos vinimos para acá hace casi ya 2 meses. Estoy acá, me estoy volviendo la semana que viene a Mendoza. mira vos. Pero ahí no Así estás que, pero trabajando. bueno, estoy todo el día con la computadora, no estoy operando hace 2 meses, no opero. Así que Claro. todo un Lo que tema. hace el Pero bueno, en matrimonio, Mendoza ahí está, hay. pues. No, pero la verdad es que no hemos tenido nada y nosotros tenemos en Mendoza 16 cirujanos, o sea, y en total el tipo que operan, aparte de mi viejo, entonces la verdad es que estábamos todos peleando por el mismo pan y bueno, de alguna manera yo me estoy dedicando todo management y ver pacientes por telemedicina y bueno, prioricé que mi mujer está embarazada y moría por ver a su madre, está de 6 meses, así ¡Ay, que me vine acá. felicitaciones! Ya estamos, así que ahora volver a la realidad. Así que la semana que viene nos volvemos para que sea argentino. Se viene Claro, qué bueno. la cuarta generación. Así es, así que Digo, bueno, Ine, empezamos. ¿Quién quiere arrancar primero? dale. ¿Ale o Paula? Como tú digas, A mí Patricio, tú eres. me Me da lo da mismo. igual. Arranca Paula. Dale, sí, dale. Dale. Bueno, para que... ¿Estás ahí, Rodrigo? Acá estoy.
Ay, pobre. Debe No. escuchar 1000 charlas por día, Rodrigo, perdón. No, creo que es la primera, así que Ay, ¿en serio? Bueno, vamos menos bien, mal. sí. Bueno. Será que arranco con el banner este. Ahí. Che, lo hice anoche. Muy bien. Yo, Muy bien. Impecable, Bien, impecable. Bueno, Me habías hecho con una cabeza de zanahoria, gracias a Dios que me corregiste. Sí, te había hecho flaquito. Mi Sí, hija sí, sí. hace todos los gráficos y eso, pero estás con entregas y demás. Y me dijo, no, papá, hacelo vos. Y cuando me lo vio esta mañana me dice, ¿lo mataste a Saldívar? Estaba todo comprimido. Así. Pero Yo así que no bueno. me da cuenta. Bueno, ¿arrancamos? Arranquemos. Sí. Rodrigo, ¿arrancamos ahora? Bien, arranquemos. Bueno, Igual esto después se puede editar, así que todos estos cortes no pasa nada. claro, no, ahora. Bueno, es un placer tener acá a estos amigos que son grandes cirujanos y clínicos de mucho reconocimiento y de mucho aprecio sobre todo. Les agradezco mucho la participación. Vamos a hablar un poco de cómo nos preparamos para elegir pacientes que son candidatos para cirugía refractiva. Y nadie mejor para hablar de superficie ocular que Paula Alvera, que es una capa en esto, además de ser una gran amiga y es de ser del Hospital Santa Lucía, jefa de superficie ocular. Que bueno, me encantaría, Paula, que nos cuentes a ver cómo tenemos que seleccionar un paciente antes de operarse de cirugía refractiva. Dejo de compartir y te dejo la charla a vos. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de la evaluación prequirúrgica de la superficie ocular, haciendo hincapié en los pacientes que se van a operar de cirugía refractiva. El ojo seco es la complicación más frecuente en la cirugía refractiva corneal y en la facorrefractiva, y son pacientes que previamente ellos se consideran sanos o con muy pocos síntomas y después de la cirugía aparecen. Es muy frecuente que aparezcan estos síntomas de ojo seco, pero en general dentro del primer año resuelven en la mayoría de los casos. Pero siempre hay que explicarle a los pacientes que puede persistir un tiempo más. Y hay factores de riesgo que predisponen a padecer esto. Entonces, tenemos que tener en cuenta los siguientes puntos, que son los factores de riesgo. Por ejemplo, la hiposecreción lagrimal, el uso crónico de lentes de contacto. Recordemos que los lentes de contacto alteran la celularidad de la superficie ocular, en algunos casos llegan a producir metaplasia escamosa. Esto se evidencia fácilmente con la citología de impresión conjuntival y muchas veces revierte con ciclosporina. Entonces es muy importante, porque la mayoría de los pacientes que se van a someter a refractiva son usuarios de lentes de contacto, tener esto en cuenta. El uso de mitomicina intraoperatoria. Los pacientes orientales tienen mayor prevalencia en la población general de ojo seco que los occidentales. Y coincidentemente, la incidencia de ojo seco post-refractiva es el doble de los pacientes orientales que los occidentales. También hay un tema hormonal. Las mujeres, como no tienen andrógenos, tienen mayor riesgo. Recordemos que los andrógenos facilitan el funcionamiento de las glándulas de meibomio por mecanismos no del todo aclarados, y cuanto mayor es la profundidad de la ablación y mayor el diámetro de la misma, o sea que la bisagra queda más chica, mayor es el riesgo. Esto está directamente relacionado con el ojo seco que va a aparecer después. En la Sociedad Americana de Cirugía Refractiva y Catarata interrogaron a cirujanos de gran volumen acerca de esto, del ojo seco post-refractiva, si ellos realmente consideraban que era un problema importante. El 95% por supuesto dijo que sí, que era una complicación muy frecuente, pero solo el 10% hacían un examen minucioso de la superficie ocular antes de operar a los pacientes. Y los que no lo hacían atribuían a que no había un protocolo, un algoritmo claro y conciso para realizarlo. Entonces, la SSRS propone un algoritmo, por supuesto, adaptable a cada medio socioeconómico donde se realice, y separan a los pacientes en dos grandes grupos. Los que no tienen patología de la superficie ocular, que se van a operar sin problemas, y los que sí tienen patología,
pero los divide en un grupo visualmente no significativo, donde hay más que nada factores de riesgo que patología en sí, y los visualmente significativos. Ellos dicen, los que tienen riesgo de tener ojos secos visualmente significativos postquirúrgico no se operan. En estos casos se suspende la cirugía, se tratan y después se van a operar. Recordemos que según el DEUS-2, que se publicó en el 2017, ellos definen al ojo seco, hacen un consenso en la definición, que fue muy importante para que de ahí en adelante todos los trabajos sobre ojo seco tengan la misma definición, que era algo que era muy diferente en cada uno. Dicen que para tener ojo seco hay que tener signos y síntomas. Los síntomas los evaluamos con cuestionarios, y los signos que son el BUT menor a 10, la osmolaridad aumentada o tinciones en superficie ocular. Lo que dice la SSRS es que ellos en su algoritmo no proponen esta definición, porque son pacientes que no son comunes y de la población general, sino que con tener o síntomas o signos, ya ellos lo consideran un paciente problema y lo van a tener que tratar, porque son pacientes donde uno va a hacer una intervención. Y proponen este algoritmo. Dicen, suspender por supuesto, antes de evaluar al paciente, lentes de contacto durante 2 semanas, las blandas, 4 las rígidas, y es el día que se hacen los estudios, no usar medicación tópica. Y dividen en 3 pasos el algoritmo. El prequirúrgico no invasivo es el primero, son los estudios sin contacto. El paciente ingresa y se hacen queratometría, topografía, tomografía, paquimetría sin contacto, todos los estudios que no van a invadir la superficie ocular. El segundo paso son los cuestionarios. A veces es medio tedioso o no disponemos de un cuestionario o al paciente le cuesta interpretarlo, entonces hay que hacer un interrogatorio que ellos dicen que sea dirigido, busquemos el problema, preguntemos si tiene alergias, si toma medicación, si tiene molestias. Y como último paso es el prequirúrgico invasivo. Hay algunos equipos que nos facilitan esto porque agrupan varios de los estudios, por ejemplo el Keratograph, que tiene para hacer mamografía, el BUT no invasivo, tiene un cuestionario en su primer paso. Hay equipos que nos ayudan, pero nada va a reemplazar a la lámpara de hendidura. Ellos proponen mirar, a ver si hay blefaritis, si la oclusión palpebral es correcta, si hay enrojecimiento, evaluar si los párpados, elevar y los párpados para ver si son flácidos o no. Recordemos que el floppy eyelid, que es un síndrome que cada vez es más frecuente o está más conocido, es una causa que a veces no se sospecha de patología de superficie ocular y es muy importante, y comprimir las glándulas de Meibomi a ver si la expresión es normal. Y en cuanto a las tinciones vitales, recordemos la fluoresceína para el defecto epitelial, y las rosa de Bengala o verde de lisamina, preferentemente que no es tan irritante, donde hay alteración de la población, donde hay células muertas o falta de mucina. Las tinciones con rosa o con verde de lisamina se correlacionan directamente con la citología de impresión. A mí me encantaría que cada paciente, ellos no lo recomiendan, o sea, no es como un mandato, pero me encantaría que cada paciente que se va a hacer una cirugía refractiva se haga una citología de impresión. Si tienen alterada la población celular, ese paciente va a andar mal después de la cirugía. Entonces, muchos son usuarios de lentes de contacto, la gran mayoría. Yo propongo, desde mi experiencia, hacer una citología de impresión. Le agregaría a esto que ellos proponen la citología. Si todo esto está ok, el paciente no padece patología de superficie ocular, entonces si se opera directamente, sin problema. Si tiene ojo seco, recordemos que si es no visualmente significativo, o sea que uno no espera mayores complicaciones, se opera, pero si es visualmente significativo hay que sí o sí tratarlo. Y a las 2 o 4 semanas hay que reevaluar a ese paciente y de nuevo entra todo ese circuito. Lo que ellos proponen es empezar en el paso 2 del tratamiento del consenso del DEUS-2. El DEUS propone 4 pasos en el tratamiento, pero ellos dicen que empezar por el 1 tarda mucho y el paciente, una vez que se decide operarse, y nosotros encaminamos todo el tema prequirúrgico, no puede estar por ahí meses esperando. Lo ideal es resolver cuanto antes y hacer un tratamiento, empezar un poquito más agresivo para que resuelva antes. Como sabemos, la causa más frecuente de ojo seco sin cirugía refractiva y con cirugía refractiva es la disfunción de glándulas de meibomio. El 85% de la población mundial tiene algún grado de disfunción de glándulas de meibomio, es un montón, aunque aún no son asintomáticos. Entonces ellos se enfocan más que nada el tratamiento a eso. Compresas tibias, masaje en párpados. Recordemos que los lubricantes son paliativos. Un paciente con patología de superficie ocular tiene que usar lubricantes, pero no está tratando la causa. Entonces darle lágrimas 4 veces por día, desde una semana antes de la cirugía, no alcanza. Si vemos que hay una patología,
hay que tratar la base, más allá del lubricante. Y lo que establece el DEUS en el paso 2 es usar inmunomoduladores que en realidad proponen usar corticoides cuando son pacientes que se van a operar en corto plazo, loteprednol 0,5 o fluorometolona 3 veces por día durante 2 a 4 semanas, resuelven rápido los signos y síntomas, y después eso se mantendría en el postquirúrgico con inmunomoduladores no corticoides, como la ciclosporina, que es la que más experiencia tenemos y de la que más disponemos en nuestro medio, y está el Lifitegras, que acá no está tan difundido en Argentina todavía, que actuaría más rápido que la ciclosporina y de otro mecanismo, inhibe el quimiotaxis de los linfocitos, no inhibe solamente la activación como la ciclosporina. Y mucho cuidado con la oclusión de los puntos lagrimales. En un momento por ahí estaba medio en uso, en boga, ocluir todos los puntos lagrimales de los pacientes que se iban a operar de cirugía refractiva, lo cual es un error grave, porque si nosotros ocluimos el punto lagrimal, en un paciente que tiene el ojo inflamado, estamos acumulando tóxico en la superficie. Entonces, hasta que no hice el tratamiento inmunomodulador, no puedo ocluir los puntos lagrimales. Y bueno, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Muy bueno, Paulita, muy claro como siempre. Sí, sos muy determinante en eso. Con respecto a lo de los puntos lagrimales, tenés razón, eso yo cometía el error quizás antes de hacer eso, ahora lo dejé de hacer. No sé, Roger, ¿ustedes hacen prequirúrgico oclusión de los puntos o hacían antes? Estás silenciado. Excelente, excelente presentación. No, en un momento lo hicimos para una cirugía específica que hacíamos en córnea, el CAMRA, ¿te acordás que era Sí, el sí. famoso inlay? Y que era muy necesario de alguna manera que conserve y que recupere rápido la lágrima, pero no era como un tratamiento previo, sino que justamente para lograr una mayor recuperación. No eran ojos que supuestamente estaban inflamados. Claro. Pero coincido perfectamente que no lo hacemos ya más y de alguna manera intentamos prevenir estos casos que nos traen tanto dolor de cabeza. Claro. Alejandra, ¿ustedes allá cómo preparan un paciente? No, nosotros tampoco lo usamos en el preoperatorio. En el posoperatorio de algunos pacientes sí, con LASIK sí lo usamos, ¿no? Si vemos que después de un mes siguen con el fastidio, Totalmente. sí lo usamos en el posoperatorio. Y una Pero- cosita que quería agregar es en el preoperatorio, si bien los pacientes con ojo seco les hago su prueba terapéutica, los pongo con inmunomoduladores, sí me gusta como una semana antes de la cirugía probar si retirando un poco el paciente se mantiene por sí mismo, o sea, si no es tan dependiente a todo, porque me ha pasado a veces de que si es un paciente que para poder mantener su ojo en buen estado necesita un arsenal de tratamiento, ese paciente no lo opera. Entonces a mí sí me gusta hacer una prueba terapéutica, dar tratamiento por un mes y luego retirar el tratamiento para ver si con lo mínimo posible ese paciente va a cirugía. Perfecto, maravilloso. Muchas gracias, Paula, muy claro todo. Vamos ahora con Alejandra, que nos va a hablar. Alejandra, la he visto en varios webinars hablando de lo que es el estudio del paciente con riesgo de ectasia, y se ha formado muy bien al respecto, siempre investigando todo lo que es queratocono, las causas, y me parece que está muy capacitada para enseñarnos cómo prepararnos cuando un paciente va a operarse para no correr ningún riesgo de ectasia, que es el gran temor que tenemos todos los cirujanos refractivos. Claro. Ale, un placer. Muchas gracias por la invitación, gracias por tan bonitas palabras. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver. ¿Me avisan si se ve? ¿Se ve muy bien? Ya se ve la Perfecto. presentación. No, a ver. Ahí, perfecto. Ahora estoy en el final, no sé. Ya, perfecto. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito sobre el diagnóstico de riesgo de ectasia.
Para empezar, si vemos la incidencia de ectasia en estos tiempos, se ha reducido, ¿no? Miren, en el 2001 la incidencia de ectasia era del 0.66% y actualmente en el 2018 la incidencia de ectasia ya estamos hablando de un 0.03%. Entonces es algo que ocurre muy poco, la verdad. Sin embargo, es aterrador y por lo cual tenemos que estar muy pendiente de ello. Ya. ¿Qué es lactasia poslasi? Lactasia no es más que un cambio en la integridad biomecánica de la córnea, en la cual se excede el límite necesario para poder mantener su curvatura y la forma de dicho tejido. Y esto ocurre cuando sometemos a la córnea a una cirugía de LASIK. Ahora tenemos dos situaciones en que podemos someter a una córnea. Podemos someter una córnea anormal a una cirugía de LASIK y por ende genera una ectasia, o también podríamos someter una córnea con características normales y que también se produzca una ectasia post-LASIK. Entonces, primero nos vamos a enfocar aquí sobre cómo nosotros podemos diagnosticar una córnea anormal. Y para ello primero tenemos que tener en cuenta qué es un factor de riesgo. Cuando hablo de un factor de riesgo, no quiere decir que es un factor que nos va a decir que va a desarrollar la enfermedad, en este caso la ectasia, sino es un evento o un factor que nos va a generar una mayor probabilidad a que ocurra este evento. Entonces, para desarrollos de ectasia poslasi existe un montón de factores de riesgos, unos más importantes que otros, y quiero que ahorita nos enfoquemos un poco en el de que es topografías anormales. Entonces, en primer lugar, antes de observar una imagen de un paciente, de una córnea, primero tenemos que aprender a oler, le digo yo a mis residentes, a oler el queratocono. ¿Y cómo hacemos esto? En el interrogatorio, primero estar alertas a la edad, ya que un paciente menor de 25 años nos tiene que poner un poco alerta cuando vamos a generar una cirugía refractiva. También saber si este paciente tiene historia de rascado o de alergia. Si cambia frecuente su medida o tiene una refracción estable, y si tiene alguna historia familiar, no solamente de queratocono, sino de queratoglobo, de degeneración marginal pelúcida o de trasplantes de córnea. Con toda aquella agudeza visual que con corrección sea peor de 20/20, tenemos que estar alerta. Y esto quiero que se lo lleven a casa porque es muy, muy importante. Aquel paciente que no corrija 20/20, tenemos que estar pendiente de que no sea solamente ambliopía. Y la refracción, todo paciente que vaya a ser corregido por miopía y astigmatismo, también debemos estar alerta. Entonces, para poder diagnosticar queratocono, una topografía normal, todos conocemos la tomografía, ya sea con las máquinas de Scheinfeld, de Sirius, de Pentacam, de Galilei. Usualmente vamos y vemos el mapa de curvatura, el mapa de elevación anterior, el mapa de elevación posterior y el mapa capaquimétrico. Esto fue una publicación que tenemos recientemente en el cual evaluamos los conceptos que definen queratocono frustro y queratocono subclínico, y lo que vimos es que el patrón más frecuente para determinar queratocono subclínico es tener queratocono en el ojo del lado y tener una topografía anormal, pero anormal que no llegue a poderse diagnosticar como queratocono. Entonces ahí es donde nos queremos enfocar. ¿Qué son los signos de anormalidad en una topografía que también son muchas veces contraindicativos para generar una cirugía de LASIK? En primer lugar, tenemos que ver nuestro astigmatismo. Tenemos que la normalidad es un astigmatismo simétrico. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando observamos el hemimeridiano superior es prácticamente del mismo tamaño que cuando observamos el hemimeridiano inferior. De esta manera, un astigmatismo asimétrico es cuando el hemimeridiano superior es mucho menor al hemimeridiano inferior o viceversa. ¿Qué es un astigmatismo regular? Es aquel en el cual se genera una bisectriz en el hemimeridiano y lo comparamos la angulación con respecto al hemimeridiano de abajo. Entonces, un astigmatismo irregular es aquel en que la angulación entre la bisectriz del hemimeridiano superior y la bisectriz del hemimeridiano inferior es un poco mayor a 21 grados. Entonces, esto es anormalidad y lo tenemos que tener presente cuando evaluamos el astigmatismo corneal. Los índices de Rabinowitz y McDonald, a pesar de que son bastante viejos, siguen todavía estando en uso, como es la simetría superior-inferior mayor a 1.4 dioptrías. Para ello calculamos en el mismo anillo, es decir, a 3 milímetros, enfocamos a ver cuál es la dioptría de ese astigmatismo en el hemimeridiano superior y la comparamos con el inferior. Y si hay una diferencia mayor de 1.4 dioptrías, esto es signo de anormalidad. También mayor de
una queratometría central mayor de 47.2 o una diferencia entre los dos ojos mayor de 1.2 dioptrías, hay que estar alerta. Posteriormente no tenemos que olvidar lo que es la elevación posterior o el mapa de elevación posterior. ¿Qué quiere decir esto? Al ser la córnea prolata, es decir, más curva en el centro y más plana en la periférica, el mapa de elevación lo que nos hace comparar la córnea a un sistema de referencia, siendo positivo todo aquello que sobresale por encima del sistema de referencia y negativo todo aquello que queda por debajo. ¿Cuál es el punto que tenemos que mirar? El punto que tenemos que mirar es el punto más fino de la córnea. En este estudio evaluamos diferentes puntos y nos dimos cuenta que el que tenía mayor sensibilidad y especificidad era aquel que estaba en el punto más fino de la córnea. Existen diferentes displays, como por ejemplo el del Pentacam, que es el Belin-Ambrosio Enhancement Ectasia Display, en el cual combina información de la superficie anterior, de la cara anterior de la córnea, de la cara posterior de la córnea y de la paquimetría, y que se ha venido mejorando conforme pasan los años. Este reporte nos da un valor final, que lo llamamos el Final D, que representa cómo la córnea examinada varía de lo normal cuando es comparada con una córnea de queratocono. Entonces aquí podemos ver un mapa de Belin-Ambrosio donde vemos aquí al final el Final D alterado. Se considera que un valor por encima de 2.6 es considerado queratocono y por encima de 1.6 es considerado como anormal. Nosotros validamos en un estudio con data de población peruana y encontramos que efectivamente la sensibilidad y la especificidad de este reporte es bastante alta para poder discriminar entre casos normales y casos anormales. Otro factor muy importante que tenemos que evaluar cuando vayamos a operar a un paciente de LASIK es siempre evaluar la bilateralidad de las córneas. Por ejemplo, miren este caso tenemos un mapa de curvatura anterior, de elevación frontal y de elevación posterior completamente normal. Si vemos el Belin-Ambrosio también está completamente normal, pero, y si pregunto si en este paciente se podría hacer cirugía de láser, diríamos que sí. Mira, un paciente de 26 años que corrige a 20/20 con ambas tomografías normales, pero si evaluamos el otro ojo nos damos cuenta que efectivamente tiene un queratocono. Entonces, nunca evaluar a las personas de manera unilateral los ojos, se evalúan como pacientes. Nosotros hemos ahondado bastante en este tema. Este fue un artículo publicado en el Journal of Cornea, donde efectivamente vimos que los ojos normales se diferencian de los ojos con queratocono si evaluamos el valor asimétrico de diferentes parámetros. Esto quiere decir, si agarramos la curvatura del ojo derecho y la restamos a la curvatura del ojo izquierdo, vamos a obtener un valor de asimetría. Y construimos una especie de display para poder discriminar. Posterior a ello nos dimos cuenta que si bien es muy fácil discriminar entre ojos normales y con queratocono, también es a veces difícil poder discriminar a un paciente con un astigmatismo severo y avanzado de un paciente con un queratocono inicial. Y ahí publicamos nuestro segundo trabajo, en el cual comparamos pacientes con alto astigmatismo con pacientes con queratocono incipiente, es decir, que ambos ojos tuvieran menos de 48 dioptrías. Y vimos que efectivamente también evaluar la asimetría entre los ojos tiene una sensibilidad, una especificidad bastante alta cuando queremos discriminarlo de queratoconos incipientes. Ahora está muy en boga el tema del grosor epitelial. Tenemos que recordar que el grosor epitelial no los dan muchas máquinas, actualmente lo da el MS-39, bueno, y ultrasonidos de alta resolución, y tenemos que recordar que la córnea normal es más grueso inferior que superior y es más grueso nasal que temporal. ¿Cuánto más grueso? Aproximadamente 5 micras. Y esto lo tenemos que evaluar porque el patrón del grosor epitelial es diferente de una córnea sana que una córnea normal. Aquí, por ejemplo, vemos un paciente con queratocono donde el grosor epitelial es diferente. Vemos aquí el área de mayor curvatura y vemos que el epitelio aquí es más delgado y en el lado contralateral el epitelio es más grueso, porque el epitelio trata de compensar la curvatura corneal y trata de enmascarar el queratocono. También tenemos que evaluar la biomecánica corneal. El Corbis nos da un display que nos da el CBI, que es el Corneal Biomechanical Index, que combinado con el BAD-D nos da el TBI, que es la biomecánica de la córnea, ¿no? Se considera que un valor por encima de 0.40
podría ser considerado como queratocono. Entonces, como les dije, la topografía anormal es el factor de riesgo más importante para poder evitar una ectasia post-LASI. Pero existen diferentes factores de riesgo que durante muchos años se han tenido en cuenta y que conforme han pasado los años han cambiado. Por ejemplo, uno de ellos es el grosor central menor de 500 micras. Sin embargo, miren este estudio. En este estudio se evaluó a ojos que habían sido sometidos con un grosor corneal mayor de 500 micras versus ojos menores de 500 micras con un año más de 5 años de seguimiento. Y lo que nos se dieron cuenta es que no hubo ningún signo de ectasia en ninguno de estos ojos con menor de 500 micras. Entonces lo que se trata de mostrar aquí es que un factor de riesgo por sí solo no es indicativo de ser generador de ectasia. Ya va que se me trabó. Ya. En este otro estudio, miren, de 9.700 ojos en pacientes con topografía normal, por un sistema de datos se sacó todos aquellos pacientes que contaran con los factores de riesgo que nosotros conocemos. Y se dieron cuenta que de estos 9.700 pacientes, ningún paciente generó ectasia post-LASI. Entonces, lo que se trata de mostrar es que efectivamente, mire, estos eran pacientes que tenían menos de 500 micras como grosor corneal central, menos de 25 años, que su residual stromal bed fue menos de 250 micras, la curvatura corneal fue mayor de 47 y muy pocos tuvieron múltiples factores de riesgo y ninguno de ellos tuvieron ectasia post-LASI. Entonces, en conclusión, individualmente ninguno de estos factores individual genera factor de riesgo para generar la ectasia post-LASI. De allí entonces nace la combinación de los factores de riesgo, que es lo que se llama el ERSS, que es el Ectasia Risk Scoring System, que es producido por Randleman, en el cual él sí mezcla todos los factores de riesgo y le da una escala. Entonces, si se tiene por encima de 4, entonces ahí ya sería un paciente con riesgo para ectasia. Finalmente, no puedo dejar de hablar del PTA, que es lo que significa es el Percentage Tissue Altered, y lo que significa es una ecuación que nos proporciona cuánto la córnea será impactada por el láser. No es más que una fórmula que se calcula por el espesor del flap más la profundidad de ablación dividido en el espesor corneal central. ¿Cómo calculamos la profundidad de ablación? Por medio de la ecuación de Muller-Ring, en la cual es el diámetro de la zona óptica al cuadrado por las dioptrías que va a ser corregida dividido entre 3. Ahora, en ojos normales con una topografía normal, un valor por encima de 40 se considera un factor de riesgo independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente tener este valor genera más riesgo que cualquiera de todos estos que les mencioné anteriormente. Ahora, si tenemos una córnea con una topografía, con una ligera anormalidad, ya no nos debemos basar en un PTA de 40, sino nos tenemos que basar en un PTA entre 36 a 39. ¿Cuáles son las limitaciones del PTA? Que al ser una ecuación que tiene en el numerador dos números, puede hacer que tengamos un paciente con un flap grueso y una pequeña ablación, o tener un paciente que tenga un flap delgado con una gran ablación y nos dé el mismo número en el numerador representando el mismo valor de PTA. Y eso no es muy correcto, porque si todos sabemos que un flap más grueso tiene mayor impacto que la ablación. Entonces, tiene sus limitaciones, ¿no? Y si podemos ver aquí, en este estudio, ellos mismos demuestran cómo en un grupo de ectasia y un grupo que tuvieron un flap grueso, ambos dos teniendo el mismo grosor del flap, los que tuvieron ectasia son aquellos que tuvieron una profundidad de ablación. Nosotros publicamos también hace varios años este caso donde tuvimos un paciente con un flap de 403 micras y que no tuvo ectasia. Entonces, un flap grueso tampoco es sinónimo de ectasia. Necesitamos un flap grueso y además una profundidad de ablación elevada para poder generar ectasia. En este estudio reciente del año 2018, de 30.167 ojos, tuvieron que ojos sin ectasia fueron la mayoría, solamente hubo 10 ectasias, y de los ojos sin ectasia el 15% tenía un residuo del stromal bed menor de 300, un PTA mayor de 40 en el 20% de los pacientes, y 15% presentaron por lo menos un factor de riesgo. Entonces, esto lo digo yo
es para que nos llevemos en casa también que tener un solo factor de riesgo no nos evite hacer LASIK, porque si no vamos a cancelar un montón de pacientes. Y si nos ponemos a ver aquellos que generaron ectasia post-LASIK, no todos aquellos cumplían con lo que nos decían, con cada uno de los factores de riesgo. Solamente el 43% de los ojos sí tuvo 3 factores de riesgo asociados. Entonces, tratar de buscar más de un factor de riesgo, salvo la topografía normal. Entonces, en conclusión, el factor de riesgo más importante para evitar es la topografía preoperatoria anormal. El screening preoperatorio debe incluir una historia clínica completa, una evaluación de la cara anterior, posterior, paquimétrica y epitelial. No olviden evaluar la asimetría corneal entre los 2 ojos y evaluar la condición biomecánica de la córnea, ya sea de manera preoperatoria con las máquinas o evaluar el límite descompensatorio a través del PTA. Muchas gracias. Creo que me pasé un poquito. Excelente, Alejandra, muy claro. Dijiste un montón de cosas que son importantísimas, empezando por lo de la historia clínica, que es fundamental. Ahí a veces uno se da cuenta que se le escapan en el trajín del día algunas preguntas que debiera hacerle a todo el mundo, pero me ha pasado más de una vez pacientes que quedaron muy bien, que están tan contentos que te quieren traer a su hermana que tiene keratocono, por ejemplo, y ahí te querés morir. Claro. Bueno, por eso es muy importante el interrogatorio, me pareció bárbaro que lo hayas recalcado. Y bueno, sí, actualmente tenemos una cantidad de herramientas que hasta hace unos años no teníamos, y es verdad, cada vez está siendo menos frecuente la incidencia de ectasias. Y muy importante lo que decís, que no hay que basarse solo en un factor que esté mal, pero bueno, evaluar globalmente si existe o no riesgo, y también si estudiamos al paciente y vemos que todos los estudios están bien, por lo menos nosotros no hagamos las cosas mal, o sea, respetemos el PTA, saber dónde están los límites para no generar una ectasia que no debiera ocurrir, ¿no? Si todos los estudios dan bien. Roger, ¿qué te parece? ¿Quieres aportar algo al respecto? Fantástica, ¿no? Fantástica la presentación, sumamente completa, muy llena de bibliografía, la verdad que es sumamente interesante. Me quedo con 2 cosas que realmente nos está atrapando nosotros también. Me gusta mucho lo que se está haciendo hoy con el tema del epitelio. Nosotros no tenemos el CSO 39, pero estamos trabajando con el ARScan, que es un ultrasonido de alta resolución, que también tiene un mapa muy interesante del epitelio, y nos estamos llevando sorpresas también en cuanto a justamente casos donde uno ve una topografía medianamente normal, o con una mínima duda, y cuando lo pasa al tema del epitelio ya ve una remodelación importante, y marca que realmente estábamos de alguna manera subdiagnosticando estas asimetrías. Eso por un lado, me parece que va a ser muy importante en los próximos años. Realmente creo que va a cambiar mucho la forma como encaramos. Y lo otro que me parece importante es el descanso de lentes de contacto en toda esta población que viene por ahí a hacerse estudios prequirúrgicos, y de alguna manera ya salimos corriendo con ponerle un rótulo a pacientes que llevan 10, 15 años mecánicamente modificando su superficie y tienen asimetrías inferiores, y realmente cuando uno ve las asimetrías, son asimetrías perfectamente inferiores, muy de alguna manera demasiado simétricas, con buena paquimetría. Bueno, ojo, que tampoco todo es lo que parece. Entonces, de alguna manera, esperar esos casos y hidratar la superficie, citarlo dentro de un mes, con más descanso, porque también, como de la misma manera que se nos pasan, muchas veces también nos pasamos para el otro lado. Entonces, cuidado con eso también. Muy importante. Y otra cosa que me pareció muy bueno, Alejandra, que nos pasa, a mí por lo menos me pasa mucho, me traen pacientes para operar, colegas, y a veces se los bocho porque hay un ojo que da un queratocono, entonces me dice, bueno, operémosle el otro ojo. Y no, por más que esté perfecto, la topografía impecable, no hay que tocar esos ojos. O sea, siempre hay que pensar que es bilateral el problema. Si bien existe alguna forma unilateral, no hay que correr ningún riesgo. Siempre pensar en la bilateralidad. Claro que sí. Más bien que nos dé todo.
Así que muy bueno, Ale, te felicito, te agradezco mucho que hayas participado. Me encantó No, a ti por por la invitación, muchísimas gracias. No, un placer. Y bueno, y ahora por último, Roger nos va a hablar de lo que más sabe, que es, entre otras cosas, de los ICLs que tienen la experiencia máxima en todos lados. Y bueno, y nuestra gran preocupación, ¿podés dejar de compartir, Ale, la pantalla? La gran preocupación del sizing de la lente, bueno, y hay novedades que Roger nos va a decir ahora. Bueno, muchas gracias, Pato, por la invitación. La verdad que un privilegio hablar con tales tan destacadas colegas, porque la verdad que ha sido un lujo y lo que nos han expuesto. Bueno, el tema que voy a hablar, como comentabas, era de la otra opción, justamente que también ha crecido mucho últimamente y que es una de las opciones que ha hecho para mí también que baje la cantidad de ectasias, como mostraba muy bien Ale recién. Somos mucho menos agresivos en la córnea. Hoy tenemos mucho más, de alguna manera, opciones para no ir tan al límite. Y casualmente todo lo que ha sido relacionado con lentes fáquicos en general siempre ha sido de alguna manera visto como el bicho raro de la oftalmología, siempre ha sido algo muy de nicho, algo que de alguna manera siempre se intentó evitar y era la última de las opciones, y la realidad nos dice hoy que hay un lente, puntualmente un ICL, colocado cada 2 minutos. No sé ahora en la pandemia, pero esto fue obviamente antes de la pandemia. Y de los 8.2 billones de alguna manera de revenue que tuvo en el 2019 el sector refractivo, todo lo que es lente fáquico ya representa el 11.3%, cosa que viene realmente creciendo en adeptos. Y esto no es caer solo en el tema, lo quiero mostrar como a modo de introducción, después nos vamos a meter a fondo con la ciencia, pero me parece importante porque generalmente cuando a una compañía le va bien, es porque está creciendo, porque hay expectativa. Y esto es realmente lo que ha pasado con estar en este último tiempo. Y la realidad es que mucho de su crecimiento se debe a que hay una pandemia mucho más complicada que el coronavirus y que que lleva más años también, que es obviamente el tema de la miopía. Cuando uno ve lo que ha crecido la miopía en el mundo, y fíjense en los países asiáticos lo que hoy representan para estar, fíjense la importancia del market share global, como entre Japón, China y Corea tienen más del 40%. Es notable lo que hoy se depende de ese sector del mundo que viene justamente con números increíbles de miopía. Se habla del 80% de los chicos en edad escolar son miopes. Y si a esto se le suma las proyecciones globales, no solo en Asia, que cerca del 50% va a estar afectado en el 2050 con miopía, bueno, uno empieza a entender por qué esos números y por qué ese optimismo por esta pequeña compañía que en los 90 la acción valía $1 y hoy está alrededor de 60. Ha aumentado su valor 60 veces, cosa que es realmente increíble. Lo nuevo que están mostrando ahora, que también creo que va a ser muy valioso, es el tema de la corrección de la presbicia, que tiene bastante ventaja. Después lo podemos discutir después cuando charlemos. Pero como les comentaba, el camino no ha sido fácil. En esto, más que nada hago alusión a lo que ha sufrido mi padre, estando relacionado con esta compañía del día 1. De hecho, fue del grupo que puso el primer lente en septiembre del 93, y realmente el lente ha ido modificando, ha ido mutando y ha ido perfeccionándose como para ser realmente muy sólido y de alguna manera mucho más seguro. Fíjense este punto, hago hincapié en esto porque es un dato histórico. En la patente de 1995, que fue una de las patentes más importantes de STAR, fue la primera vez que se hace alusión a esto, que fue una propuesta de mi padre, que fue el agujerito central, el Aquaflow, y esta fue justamente la reunión que hubo en Mendoza, haciendo rafting, con Vladimir Feingold, que era el encargado, el Chief Medical Officer de esa época, y el presidente de la compañía, y este pequeño soy yo. Fíjense, esto es en el 95. Fíjense cómo pasó el tiempo. Y este fue el primer lente intraocular fáquico colocado con un agujero por mi viejo en el 93. O sea que 94 fue, perdón. Fíjense qué increíble. Ese era el modelo. Bueno, la cirugía
la hemos mostrado varias veces, pero para hacer la historia corta, creo que fue un salto enorme, realmente, de alguna manera, el reconocimiento hacia Kimi Shimizu de Japón, que de alguna manera trajo de vuelta ese concepto que no fue aceptado en su momento por la compañía, porque de alguna manera había mucho halo, mucho glare, pero no se sabía bien si era por un tema del mismo agujero central o de la falta de los pies en las ápticas. Entonces había mucho descentrado. Entonces muchas veces el paciente manifestaba de alguna manera una difotopsia incómoda, pero no se podía determinar exactamente de dónde venía. Entonces lo primero que se hizo fue de alguna manera cortarle la cabeza a esa idea, que bueno, que gracias a Dios después demostró mucha eficiencia en lograr un mayor perfil de seguridad. Pero bueno, como les digo, a nivel cataratas, los números han bajado radicalmente. Hoy no hay descripción de cataratas con el agujero, si bien se ha comentado en algunos congresos, no hay ninguna publicación formal. Y creo que el mayor inconveniente sigue siendo el sizing, a pesar de todo lo que se ha hecho, a pesar de que hoy el lente es muy permisivo, que hay un rango de seguridad mucho mayor, que toleramos mucho más el hipovolt. Creo que el sizing sigue siendo lo que de alguna manera hace que no es un procedimiento totalmente universal. Está mucho más aceptado, hay mucho más médicos colocándolo, pero no es lo que podría ser de alguna manera si tuviese totalmente solucionado el sizing. Y poco tiene que ver con que no hay un método totalmente estandarizado, que no hay un consenso entre todavía lo que es lo mejor, y bueno, parte de eso es lo que les quiero comentar hoy y mostrar en lo que estamos trabajando. Pero básicamente lo que hay que reducir son estos dos sectores, digamos, el sector del hipovolt, que si bien todavía no hay una demostración clara de que puede surgir de alguna manera una catarata, nosotros hemos experimentado con volt 0, ya pacientes que tienen opacificaciones de la cápsula anterior. Entonces, y más en miopías altas, en donde el menisco negativo del lente causa una falta de circulación hacia la periferia que de alguna manera va a pasar factura. Y fundamentalmente por esto, creo que el mayor miedo que todos tenemos es esto, es el hipervolt. El hipervolt es lo que realmente te lleva a una situación límite, a tener un riesgo en cuanto al funcionamiento de ese ojo y a causar algún daño que muchas veces puede llegar a ser irreversible. Hemos sufrido picos obviamente de presión, bloqueos angulares, en donde el paciente como resultante termina teniendo un daño, ya sea en su campo visual, como también en el funcionamiento de esa pupila, cosa que es algo que es muy complejo después para lidiar. Y estamos hablando de pacientes jóvenes. Entonces, cuando uno se quema con esa leche, ve a la vaca y realmente llora. Y por eso creo que el volt sigue siendo determinante en esta búsqueda de la excelencia en esta técnica, y no tenemos que descansar hasta lograrlo. Entonces, parte de nuestro análisis fue, bueno, ¿qué hay hoy? ¿Qué hay hoy para medir volt? Aparte de lo que ya se realizaba hace tiempo, que es la toma del white to white, y de alguna manera la optimización, como vamos a mostrar, que es el angle to angle. Bueno, hay dos fórmulas de predictibilidad hechas en Japón. Japón tiene una escuela muy importante en todo lo que dice ICL, una llevada adelante por Nakamura y otra por Akihito. Ambas se basan en medidas del OCT, básicamente de la cámara anterior, y ambas una toma como referencia el angle to angle, y el otro se basa en el scleral spur, en el espolón escleral, y esa medida de espolón a espolón. Ahora, si uno se fija, nosotros haciendo los números comparativos con la resultante que tuvimos haciendo la predicción de estas fórmulas, que hoy uno los puede encontrar en una página web muy bien llevada adelante por Dan Reinstein, que se llama iclsizing.com, fíjense las resultantes que tenemos en nuestra volt finalmente logrado haciendo la fórmula de Nakamura. O sea, tenemos realmente un spread importante. Esto es lo que finalmente obtuvimos, y fíjense el scatter de resultados que tenemos versus la fórmula de Nakamura. Y esto es lo mismo con Akihito. O sea, ustedes me dicen, bueno, pero de alguna manera ese ruido es tolerable. Por supuesto, cuando uno mira el promedio,
es aceptable. Ahora, el rango es totalmente inaceptable. Cuando uno puede tener 800 micrones de diferencia entre lo que se esperaba y lo que finalmente ocurrió, creo que termina perdiendo mucha solidez, es realmente demasiado. Parte del gran salto en calidad que hemos dado en sizing en estos últimos años se lo atribuimos básicamente a estos dos equipos, que aclaro no tengo ningún interés en comercial. Uno es el OCT intraoperatorio, como una técnica correctiva, y el otro es el ASCAN, que es el equipo que comentaba recién en cuanto a las bondades que tenía de medición del epitelio, básicamente por su alta resolución, es un ultrasonido, un UVM, pero que tiene la particularidad de poder tener una vista muy interesante de algo que no conocíamos o no tomábamos en cuenta, que es el famoso cuerpo ciliar a cuerpo ciliar, que es básicamente, como ustedes ven en esta imagen, a donde finalmente se está apoyando el ICL. Siempre hablamos del sulcus to sulcus, y la verdad que en el sulcus, como les voy a mostrar ahora, van a ver que es muy raro que se apoye en el sulcus. ¿Hay casos que apoyan en el sulcus? Sí, ya les voy a mostrar el porcentaje, se van a sorprender. Pero fíjense que también una de las opciones es que haya un apoyo asimétrico en uno de los lados que apoye debajo del sulcus, que se ubique, y en otro en el sulcus, y otro en el cuerpo ciliar. Y por último, la tercera opción es que vaya en el sulcus realmente como supuestamente estaba diseñado. Ahora, si quieren saber porcentajes, fíjense, de 54 ICLs miópicos, y les aclaro que hoy ya tenemos 400 casos medidos, donde realmente estamos ahora trabajando con Dan Reinstein, vamos a sacar una publicación pronto. Fíjense esto, de 54 ICLs miópicos, el 83.3% va al ciliary body to ciliary body. O sea, la gran mayoría, casi 8 de cada 10, va al ciliary body. Hay un 13% de estos casos que van a asimétrico, ciliary body sulcus, y hay un 3.7% que va a donde supuestamente nosotros creíamos que iba, al sulcus to sulcus. Entonces, digamos, reflexión, solo el 4% de los lentes se ubican en donde supuestamente nosotros creíamos que se ubicaban. Y si uno piensa en las fórmulas, por ejemplo, de las mayorías que se usan en Estados Unidos, se me ha olvidado completamente el nombre y tengo muy buena relación, bueno, de Los Ángeles, está en Los Ángeles, la mayoría se basan en sulcus to sulcus. Entonces, solo el 4% va ahí. Entonces, fíjense estos datos que son muy interesantes. La correlación sulcus to sulcus con ciliary body to ciliary body, el coeficiente de correlación es 0,7, o sea, es bastante aceptable entre sulcus to ciliary body. O sea que, de alguna manera, que se base en el sulcus to sulcus es aceptable, y por eso hay, de alguna manera, resultados aceptables, no perfectos. En el angle to angle, el coeficiente de correlación con el ciliary body to ciliary body, considerando que el 80% de los casos va a ese lugar, es de 0,6. Y como les comentaba, bueno, entre angle to sulcus 0,6. Ahora, lo más tétrico, justamente, y quiero que se lleven esto de esta charla, es que el white to white, que inclusive mi padre lo defendió mucho, y esto hacemos mucha mea culpa también con esto, el coeficiente de correlación es el 0,3. O sea, no tiene absolutamente nada que ver entre el tamaño del white to white con las dimensiones internas donde realmente se está sentando este lente. No solo entre el white to white y angle to angle, white to white con sulcus to sulcus, ni con ciliary body to ciliary body, es 0.29. O sea que quiere decir que realmente hemos tenido dos puntos a destacar, ¿no? Uno, el lente es muy tolerable. ¿Por qué? Porque al ser un lente que tiene tipo un plato, hay un factor que se llama el factor de compresión. Entonces, a mayor compresión, por supuesto, aumenta el volt, pero también hemos encontrado que el lente se enclava más en la periferia. Entonces, hay una permisividad que nos ha salvado en cierta forma todo este tiempo. Esto, sumado al agujero, hacen que el lente sea bastante tolerable. Pero bueno, seguimos buscando la excelencia y tener cada vez medidas más fidedignas. El otro punto que quiero destacarles es el tema del OCT. Torbey hizo un estudio comparativo entre el OCT intraoperatorio con el postoperatorio
medido después de la cirugía, como ustedes ven, al día, semana, mes y 3 meses en estos casos. Y fíjense que es bastante parecido. De 7,31 intraoperatorio se mantiene constante en los meses subsiguientes. Nosotros en 592 casos, usando el OCT de Hackstride, a quien le desarrollamos el software para medir, eso lo hicimos en conjunto con Hackstride, fíjense que tuvimos un volt intraoperatorio 656 y al día nuestro volt inmediato 625, o sea, realmente muy parecido. Y si ves las 4 horas posquirúrgicas con las 24 horas posquirúrgicas, realmente es hay una correlación bastante interesante. Esto es importante porque, como les decía, todavía no estamos al punto de tener la capacidad de predecir el volt prequirúrgico, ni inclusive teniendo las medidas del ciliary body, aunque cada vez nos estamos acercando más y cada vez estamos achatando más ese spread. Ahora, también queremos tener la capacidad de corregir problemas o evitar futuros problemas inmediatamente dentro del quirófano. Entonces, nuestro amigo Francesco Matarazzo con Luis Fernández Vega describieron esta técnica que me parece fantástica, que es la rotación en 90 grados, básicamente del lente, para evitar esos casos complejos de hipervolt, y nosotros lo estamos haciendo de una manera rutinaria. Entonces, ni bien determinamos que el paciente tiene un hipervolt intraquirúrgico, ya inferimos que al día va a seguir teniendo ese hipervolt, y lo que hacemos es rotamos 90 grados. Por supuesto que la limitante es no poder hacer esto en lentes tóricos, y es un tema, pero bueno, por lo menos la gran mayoría de los casos que son ICRs comunes, podemos reducir. Entonces, como ustedes van a ver ahora, les voy a mostrar exactamente la reducción. Fíjense cómo uno ya inmediatamente ve la reducción intraquirúrgica del volt. Y en este caso logramos una reducción de 300 micrones inmediatamente con un simple gesto quirúrgico. De 592 casos que realizamos, solo rotamos el ICL en 17 ocasiones, y en promedio lo que obtenemos es alrededor de 350 a 370 micrones. Hemos logrado hasta bajar 450 micras al día, pero en promedio terminan siempre entre 350 y 370, cosa que es muy útil para el día a día. Como conclusiones, el Aquaport creo que fue un paso muy importante, realmente facilitó la técnica quirúrgica y aumentó la seguridad, específicamente en lo relacionado al hipovolt, en donde sabemos que ya hay un mejor funcionamiento por esa circulación a través del lente. Entender la ubicación del lente, estoy convencido que nos va a permitir optimizar su predictibilidad. Estamos trabajando ahora muy colaborativamente con el equipo de Dan Reinstein, intentando predecir exactamente, trabajando como base con el ciliary body. El OCT intraoperatorio creo que es una herramienta útil, más que nada para evitar estos casos donde les comentaba, para no quemarnos justamente con eso de hipervolt y para evitar desastres, que creo que es lo que nos tenemos que concentrar. Y para terminar, como les hacía hincapié, creo que la medida del ciliary body hecha por LARScan hoy es una medida muy promisoria para predecir el volt con mayor precisión. Obviamente el tiempo lo dirá. Muchísimas gracias por su atención. Muy bueno, Roger, muy importante. Creo que es la preocupación de todos nosotros, la principal es el volt de estas lentes. Y bueno, nos has dado la sorpresa de que nunca vamos a donde pensábamos que íbamos, pero qué interesante, muy bueno. Y intraoperatoriamente, ¿has visto con el OCT intraquirúrgico quistes que pudiste evitar? Los quistes es más difícil porque tenés que de alguna manera estar rotando la imagen, tenés que ir moviendo siempre, claro. Uno va rotando el plano, es como cuando uno hace una medida de la retina, tenés que ir rotando exactamente para pescarlo. Claro. La verdad es que lo que sí se puede ver, Pato, es muy buena tu pregunta, son asimetrías. Entonces, si uno ya está piola con la forma en cómo mira, lo que haces es te desvías un poquito para un lado, desvías por otro lado, y tiene que haber una relación de simetría entre el volt. Entonces, cuando uno ve una simetría importante es que se está sentando en un lugar diferente, entonces lo pisás. Que eso es algo interesante. Claro. Esta asimetría que yo les mostré, que se da en un 7%, de alguna manera la estamos evitando justamente con eso. Cuando vemos algo mínimo raro, movemos mínimamente, así el lente se termina de acomodar adentro del ojo.
creo que es algo que se va a dar cada vez más. Obviamente son Claro. juguetes bastante costosos y que no hay forma de amortizarlos de alguna manera porque uno no tenés es una cuestión para el médico, pero creo que hacen a la práctica mucho más segura y obviamente al beneficio del paciente, que creo que es lo más importante. ¿Y qué tiempo le aconsejás al cirujano que quiere empezar a hacer ICL y se encuentra con un hipervolt o un hipovolt? ¿Qué tiempo aconsejás de espera para tomar una determinación si rotar o no? ¿Hay variaciones? Mirá, ¿Notás variaciones para o el, es para el inmediato? hipovolt, acordate que para el hipovolt no tenés plan B. El hipovolt no tenés plan B. Entonces, en el hipovolt sí hacemos hincapié en que la verdad que hoy con el agujero no tenés una urgencia. Podés bancar mucho más, no tenés una necesidad de salir corriendo porque de alguna manera vas a tener, de alguna manera ese flujo posterior hace que el lente levite de alguna manera, no como el PRL en el pasado, pero tenés una circulación que te asegura. Salvo que esté directamente tocando, bueno, que ahí sí Claro. tenés que salir corriendo, con un poquito de espacio podés esperarlo un tiempo. Lo ideal, el día de mañana, y más si es un paciente joven pensando en la gran cantidad de tiempo que lo va a tener, es prepararlo para dentro de unos meses o años, decir, bueno, ¿sabes qué? No está en el tamaño que yo hubiese deseado, o de alguna manera vamos a aumentar el espacio porque esto lo va a tener que tener muchos años. Eso en cuanto al hipovolt, pero no hay una urgencia como antes. Claro. Ahora, en el hipervolt, yo creo que hoy tenemos la herramienta para hacerlo. Y no te hablo del OCT. A ver, uno ve al paciente, inmediatamente al paciente uno le hace un OCT después de la cirugía y ves que realmente tenés un ángulo prácticamente ocluido y no perdás tiempo. Directamente sabemos que puede ser un problema, directamente hay que tomar fuerza, mandarlo al paciente al quirófano y rotarlo, porque ya te ahorrás un gran problema. Si ese paciente se va a la casa, le da, está bien, uno se queda medianamente un poco más tranquilo con pilocarpina diludida, lo que sea, para de alguna manera, y de alguna manera tiene un problema, te comes un problemón que lo podría haber evitado. Entonces, yo creo que en ese postoperatorio inmediato, donde uno lo ve en la lámpara de hendidura, o donde uno le hace un OCT inmediatamente, nosotros antes del OCT intraoperatorio teníamos un OCT en el quirófano. Entonces lo sentábamos al paciente y bueno, tenés que juntar fuerza para volver a meter una camilla y hacerlo, pero un problema vale mucho más que ese tiempo que te insume a vos. Claro, muy bueno la posibilidad de verlo en el momento y de derrotarlo, eso es maravilloso. Porque cuando estás operando no te das cuenta si estás con un hipervolt. Exactamente, Pato. Pato. Maravilloso. Y Alejandra, ¿querés aportar algo? No sé si ustedes son... Quiero felicitarlo a Roger, me encantó la charla. Lo del cuerpo ciliar, bonito, bonito, bonito. Además lindo como se ve. Oye, ¿hicieron correlación entre cuerpo ciliar y espolón escleral? Es muy parecido al angle to angle, muy parecido, está alrededor de 0,7 por ahí. Exactamente. Ya. Está correlacionado, o sea que están bien orientados los japoneses, está bueno lo que han hecho. Por eso los resultados entre el angle to angle de Akishito y el otro dan muy parecido, pues los dos están tomando como referencia un angle to angle, el otro es polón, y los resultados son muy parejos entre los dos, pero no es como el cuerpo ciliar. Pero bueno, veremos una vez que esté desarrollada la forma. Tienes un número muy bonito de cara. Sí, tiene muy bonito tu trabajo, te felicito. Sí, siguen habiendo cosas que no poder determinar, como por ejemplo compresión, distintas cosas que hoy están, porque al ser un espacio anatómico que uno nunca termina de saber exactamente dónde se sienta, sigue habiendo incertidumbre a cierto punto, pero la idea es cada vez ir achicando más ese spread y de alguna manera estar en un rango de seguridad. Nadie va a poder decirte con menos de 50 micrones dónde va a caer nunca este lente. Eso te lo garantizo. Pase lo que pase, ni con toda la inteligencia artificial del mundo, no nada. Porque tiene tanta variable que es difícil. Pero de alguna manera sí vamos a poder estar dentro de un rango de seguridad más acotado, que es lo que apuntamos. Y con respecto a lo que dijo Patricio de los quistes del cuerpo ciliar, yo hago mucho VM. No tenemos la máquina que tú tienes, pero sí hago mucho VM y me mandan muchos pacientes que tienen ángulo estrecho o un iris convexo
y siempre estar alerta, ¿no? Porque no todo el mundo tiene VM, no todo el mundo tiene tu aparato, y ante un iris convexo que no necesariamente tenga cierre angular, sí es bueno mirar un poquito más atrás, porque la cantidad de quistes de cuerpo ciliar que yo veo son alucinantes, o sea, sin ninguna sintomatología ni nada, Sí, sí, pero sí. es bastante Y más, frecuente. Sí. y más en casos de miopes altos, porque los miopes altos, al tener un lente más ancho en la periferia, empuja más el ángulo hacia adelante y genera obviamente mayor cambio. O sea que hay que diferenciar los miopes altos de los bajos. Los bajos tienen un lente que tiene una sola curvatura unificada. El miope a partir de 8 y más después, más de 12, cada vez se va haciendo más ancho la periferia, el menisco es más negativo. Entonces pasa a tener algo que tracciona hacia adelante mucho más agresivamente. Bueno, chicos, creo que ha sido maravilloso porque hemos englobado las principales preocupaciones, la superficie, la ectasia y el sizing de la CICL. Creo que el mejor resumen de las preocupaciones mayores que tenemos los cirujanos refractivos, imposible. Ha sido la verdad un placer tenerlos. Gracias, Paula, estuvo muy buena tu charla, lo mismo Ale por la generosidad de participar, y Roger, interesantísimo lo que presentaste, y mandale un gran abrazo a tu padre por los aportes que ha hecho, la verdad, en cirugía refractiva, que debe estar más que orgulloso. Y bueno, y muchas gracias a Oftalmo Córdoba por darnos este espacio, y nuevamente, chicos, muy agradecido por tenerlos aquí. Bueno, muchas gracias, Pato, un placer, un lujo. Gracias. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Un abrazo a Patito. todos, Nos vemos. cuídense. Gracias. Bien, yo quería felicitarlos a todos y agradecerles por las presentaciones, estuvieron muy buenas. Gracias al doctor Graye por la coordinación y mandarles un saludo a todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Un abrazo grande. Chao, chicos. Buenas noches. Hasta Chao, luego. buenas noches. Chao.